La ley número 15. La ley de la ventaja. La ley de la ventaja. La ley de la ventaja dice lo siguiente: la diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. ¿Sí? La ley de la ventaja dice esto: la diferencia entre dos equipos talentosos es el liderazgo, no es el talento. La diferencia que por ejemplo, cuando dos equipos que tienen el mismo talento y tienen, o sea, un equipo talentoso, la diferencia que gane uno o el otro tiene que ver con liderazgo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de David y el ejemplo de Goliat. Goliat era talentoso. Goliat tenía un ejército de los filisteos talentosos. El pueblo de Israel, Saúl tenía todo un ejército de hombres talentosos, pero tenían miedo. ¿Y qué hizo la diferencia de que ganara el pueblo de Israel o perdiera Goliat? ¿Qué fue la diferencia? Porque Goliat aparentaba más talento que el pueblo de Israel por el tamaño, yo no sé por qué. Pero ¿qué hizo la diferencia? Liderazgo. Liderazgo, la ley de la ventaja. Liderazgo. Ambos ejércitos, dice el último párrafo ahí en esa página, dice: ambos ejércitos eran talentosos. Habían librado muchas batallas. Quizás los filisteos eran más fuertes, pero David dio a los israelitas la ventaja con su valiente liderazgo. La historia de David y Goliat enseña muchas cosas sobre el poder que ejerce el liderazgo en el contexto del ministerio en equipo. La ley de la ventaja. La diferencia entre dos equipos talentosos no es el talento, no son las habilidades, tiene que ver con liderazgo. Es el liderazgo. Vamos a ver lo que los líderes hacen eficazmente. ¿Sí? David ocasionó que el ejército de Israel derrotara a los filisteos. Ambos tenían el talento. Ambos ejércitos tenían el talento. ¿Qué hizo la diferencia? Liderazgo. Liderazgo valiente. Vamos a ver lo que los líderes hacen eficazmente. Primer punto: desafían el proceso. Un liderazgo talentoso, un liderazgo no talentoso, un liderazgo valiente. Nos damos cuenta, una de las cosas que hacen eficazmente es que desafían el proceso. David desafió ese gigante que estaba ahí. Saúl no lo había hecho, todos se escondían, todos le tenían. David desafió el gigante desafió el proceso. Es más, el gigante dijo: ¿cómo me mandan un muchachito con palos y piedras? Hasta ese momento, antes de que llegara David, estaban todos los del ejército de Saúl escondidos. Cada vez que salía Saúl: mándeme un valiente a ver quién se atreve a pelear conmigo, y si yo gano, estamos sobre ustedes. Ustedes ganan, ustedes sobre nosotros. Nadie se levantaba, todos allá escondidos, todos tenían miedo. Llega un jovencito que tenía un liderazgo valiente y desafió ese proceso. Desafió el proceso. Lo que los líderes hacen eficazmente: desafían el proceso. Desafían el proceso. El siguiente punto: inspiran una visión compartida. Cuando David se levantó y tumbó a ese gigante, inspiró a todo el ejército de Israel. Todos cobraron ánimo, todos dijeron: si él puede, nosotros también. Inspiró a confianza y se levantaron contra el pueblo de Israel, y Dios dio una gran victoria aquel día. Inspiran una visión compartida. Cuando David tumbó al gigante, es como estar diciendo: si yo como muchachito lo puedo hacer, todos ustedes también. Y se fueron y ganaron. Al siguiente punto: lo que los líderes hacen eficazmente: permiten a otros actuar. Permiten a otros actuar. Permiten que otros se involucren. Permiten que otros sean parte de esa acción. ¿Sí? Por ejemplo, David permitió que entraran otros. Una de las cosas que es bien importante en liderazgo: hay que permitir que otros actúen. Hay que permitir que otros entren a la acción.
¿Sí? No nomás tú ser el único. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de líderes y estamos entrenando y desarrollando los líderes, pero yo no doy todas las clases. Yo he entrenado personas y ellos pueden enseñar, ellos están capacitados, tienen el carácter de Dios, tienen un buen testimonio, y yo estoy soltando, y yo enseño y entreno a unos y los permito entrar a la acción, que ellos disfruten de los frutos, que ellos disfruten. De repente llegas y yo ando caminando ahí como que no tengo trabajo. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que otros entren a la acción. Que otros entren a la acción. Permiten, una de las cosas que hacen los líderes eficazmente es permiten a otros actuar, que entren en acción. Siguiente punto, lo que los líderes hacen eficazmente, ejemplifican la manera de actuar. Muestran un ejemplo. Siguiente punto, animan al corazón. ¿Sí está ahí? Sí, ¿verdad? Animan al corazón. Cosas eficaces que los líderes hacen, animan al corazón. La ley de ventaja la diferencia que hace esta ley es el liderazgo. Puedes tener a dos personas llevando a cabo lo mismo. ¿Y qué es lo que las dos personas tienen el mismo talento, las mismas habilidades? ¿Y qué es lo que hace que uno sobresalga y que el otro, que su equipo sobresalga y que el equipo del otro no tanto? Tiene que ver con liderazgo. ¿Qué hace que una empresa sobresalga y la otra no? Tiene que ver con liderazgo. ¿Qué hace, por ejemplo, con una empresa? A lo mejor es una cadena, entra a un lugar y empieza a lograr éxito. Tiene que ver con el líder. Fíjense, hay estudios, hay empresas, estudios que han hecho con empresas. Hay ciertas empresas que se dedican a comprar en diferentes partes del mundo, que se dedican a comprar lugares turísticos. Sí, por ejemplo, hoteles, centros de recreación, que están en la bancarrota, que están ya bancarrota. Llegan y lo compran a un precio barato y luego los vuelven a construir y los venden, y ahí es donde hacen su ganancia. Empresas se dedican a hacer eso. Pero ¿saben lo primero que hacen las empresas cuando llegan y toman, por ejemplo, un hotel o algún centro de recreación o algo así que compran y que estuvo en la bancarrota? Lo primero que hacen, ¿saben lo que hacen? Despedir al gerente o al, como le llamen, al mero mero. Lo primero que hacen es: tú, afuera. Y lo siguiente es: entrenan a todos los que están trabajando ahí. Entrenan a los que van a estar con el público a que sepan cómo relacionarse con personas, y eso les da éxito. Traen un líder nuevo. ¿Sí? La diferencia no es tanto las cosas o el talento, es el liderazgo. Todo tiene que ver con liderazgo. Voltea con el que está a tu lado ahí con una sonrisa y dile: todo tiene que ver con liderazgo. Los equipos ganan cuando su líder es fiel. Número 1. Los equipos ganan cuando su líder es fiel. Vemos aquí el ejemplo. Los equipos dirigidos por líderes fieles son seguros porque saben que podrán confiar en su líder aún en las cosas más pequeñas. Los equipos ganan cuando su líder es, número 1, fiel. Si yo como líder necesito ser fiel. Si yo no soy fiel en mi empresa, si yo no soy fiel en mi equipo, si yo no soy fiel en mi hogar, ¿sí?, no vamos a poder ganar. Pero si yo como líder, una de las cosas que yo tengo que ser fiel, que mi equipo, que los líderes que están a mi alrededor sepan que yo soy fiel, y eso trae confianza, trae seguridad. Por ejemplo, en mi hogar, mi esposa sabe que yo soy fiel a Dios y fiel a ella. ¿Sí? Y así es como debe ser. Ella confía en mí, hay una seguridad en su vida. ¿Por qué? Porque soy fiel. Los equipos ganan cuando su líder es fiel. Número 2, los equipos ganan cuando su líder es obediente. Los equipos siguen a los líderes en quienes pueden confiar. David obedeció a su padre e hizo exactamente lo que le dijo que hiciera. Después David demostró su obediencia a Dios al negarse a atacar a Saúl.
¿Sí? Los equipos ganan cuando su líder es obediente a Dios, cuando es obediente a la palabra de Dios. Cuando a veces cometemos errores o algo así, el líder se levanta y dice, ¿saben qué? Hemos estado desobedeciendo la palabra en esta área, vamos a corregir y vamos a obedecer, cueste lo que cueste, y obedece la palabra de Dios. Los líderes, los equipos ganan cuando su líder es obediente. Número 3, los equipos ganan cuando su líder es valiente. Cuando su líder es valiente. Los equipos con grandes líderes logran más porque el líder no teme alentar grandes visiones. Un equipo sin un liderazgo valiente nunca logra cosas grandes y nunca alcanza su potencial porque el líder no estira con valentía a los miembros del equipo más allá de su nivel actual. ¿Sí? Los equipos ganan cuando su líder es valiente. Valiente a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Valiente a obedecer la palabra, valiente a correr con la visión. Y cuando un líder es así, los equipos van a ganar. Cuando el líder es así, los equipos van a ganar. Número 4, los equipos ganan cuando su líder es experimentado. Los equipos con líderes experimentados tienen una ventaja definitiva sobre aquellos que no las tienen. David tenía una ventaja definitiva sobre todo el ejército de Israel, sobre Saúl. ¿Por qué? David ya había matado al león, su experiencia, ya había matado al oso, su experiencia. Cuando se paró delante de ese gigante, ya tenía experiencia detrás de él. Dijo, este incircunciso es como el león o como el oso. ¿Qué habla? Había sido experimentado. Cuando tú has estado ahí en el frente de la batalla, has sudado gotas de sangre, te han ofendido, te han perseguido. Cuando tú has pasado por muchas cosas y has salido adelante victorioso, tienes experiencia en Dios. Por ejemplo, yo les mencioné nuestro primer hijo que tuvimos, que está ahora en la presencia del Señor. Fue una experiencia dolorosa, triste. ¿Sí? Duele todo. Lo más difícil que el ser humano puede enfrentar aquí en la tierra es la pérdida de un ser querido. De los retos más difíciles. Cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, pues tienes la esperanza que cuando llegues al cielo lo vas a ver. Esa es nuestra esperanza. Pero es una de las cosas más difíciles. Y me acuerdo mi esposa y yo con lágrimas. Eso nos sucedió en la ciudad de Durango, aunque no vivíamos ahí. Con lágrimas en la casa donde nos estábamos quedando, ya que habíamos ido al hospital y habíamos hecho todo lo posible para recuperar su vida y no funcionó nada de eso. Cuando estábamos ahí en la casa donde nos estábamos quedando, con lágrimas, con dolor, llorando, nos arrodillamos a un lado, nos pusimos ahí a un lado de la cama, en el cuarto donde estábamos quedando, hicimos un compromiso con Dios, le dijimos, Dios, a ti no te culpamos. Sabemos que está en tu presencia, no te culpamos y no dejaremos de seguir predicando este evangelio de que Jesucristo sana, de que Jesucristo todavía hace milagros y nosotros vamos a servirte a ti con más fuego. Lloramos, ahorita lo platico así como que no nos pasó nada, pero lloramos y lloramos y le dejamos un charco ahí alrededor de las lágrimas y fueron momentos difíciles. Dolorosos. Personas nos decían, es que si hubieras tenido fe, es que si hubieras hecho. Todo el mundo tiene opinión en esos momentos. A veces yo tenía ganas de imponer manos sobre ellos y luego pedirle perdón a Dios. Sí, a veces tenía ganas porque no sabían que sus palabras nos dolían lo que nos decían y teníamos que ir con Dios y perdonarlos y soltarlos. Y fue un proceso en nuestra vida donde tuvimos que experimentar la sanidad emocional que solamente Dios puede hacer. Yo me acuerdo, duré un mes, lloré ese día, pero duré más de un mes después de ese día que no podía llorar. Quería llorar porque yo sabía que si lloraba iba a venir sanidad, pero no podía llorar. Yo platicaba con el Padre y le decía, Padre, yo no creo que me entiendes mi dolor. Yo estaba luchando con eso. Yo le decía, Padre, mi esposa Silvia ya lloraba y lloraba y orábamos. Y yo oraba y yo trataba de llorar y me esforzaba. Ni una lágrima. ¿Por qué? Porque en mi corazón yo decía, Señor,
Yo sé que tú entiendes muchas cosas, pero no creo que entiendas lo que yo estoy viviendo en este momento. Un día estábamos visitando a unos amigos en su iglesia, invitados, tenía como mes y medio. Yo quería llorar y no podía. Yo quería que salieran lágrimas y desahogarme y no podía, nomás con palabras. Y ese domingo estaban dirigiendo una familia, grupo de alabanza, dirigiendo una familia a la alabanza. Yo no conocía a ese grupo. Y el líder, que el papá, se volteó con mi esposa y conmigo, dijo: Chico y Silvia, dice, ustedes no nos conocen a nosotros, ni nosotros a ustedes, pero sabemos lo que ha pasado. Y luego él se volteó conmigo y me dijo: Chico, Dios quiere que sepas lo siguiente, que Él te ama. Y que nadie sabía esto, ni mi esposa sabía esto. Y que Él entiende tu dolor, porque Él un día también perdió a su hijo. Y cuando dijo eso, hagan de cuenta que abrieron las compuertas de mi corazón y a llorar y a chillar, ahí como un niño chiquito. Y ahí comenzó un proceso de sanidad. No digo que fue instantáneo, pero comenzó un proceso. Cada día que sentía el dolor, iba con el Padre y le decía: Padre, todavía me duele, sana mi corazón. Me sanaba. Llegó un momento, y Silvia y yo hacíamos eso, llegó un momento donde nos acordamos de todo eso, pero ya no hay dolor. ¿Sí? Donde ahora nuestra esperanza es que lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo. Y va a estar esperando a mi hijo, primero que va a estar ahí en la puerta de los cielos, va a salir corriendo y dice: papi, y yo voy a decir: hijo, y lo voy a abrazar. Esa es mi esperanza. Pero yo necesitaba sanidad aquí en la tierra, porque no cuando llegue al cielo. Aquí en la tierra es cuando necesitamos sanidad de Dios en esa área emocional. Y aquel día comenzó una sanidad de mi corazón, que sí me acuerdo, y sí me acuerdo que fue difícil, pero no hay dolor. Y solamente el Espíritu Santo, Dios, puede sanar de esa manera. Ningún psicólogo, ninguna persona, ningún ser humano puede sanar eso, solamente Dios. Con su ungüento, con su aceite, sana ese dolor. Tendrás las memorias, pero ya no tienes el dolor. Ahora, esa fue una experiencia que mi esposa y yo vivimos. Y nos ha ayudado para ayudar a muchísima otra gente que han perdido seres humanos, que han perdido seres queridos, que están en dolor. Hemos podido ir con esas personas y decirles: sabes que yo sé lo que tú sientes, sé ese dolor, yo un día lo viví, yo un día lo experimenté, pero déjame decirte, Dios puede sanar ese dolor. Y los llevamos a sanidad, los llevamos a ayudar a esas vidas. ¿Por qué? Porque experimentamos algo. Cuando has experimentado, por ejemplo, Juan hablaba de la experiencia en su matrimonio con sus hijos, con su hijo Timoteo. Él ha experimentado, él ha vivido algo, y esa experiencia, esas experiencias de lo que estamos hablando aquí, los equipos ganan cuando su líder ha experimentado cosas. Cuando yo me paro a hablar de eso con quien sea, yo puedo consolar a personas. ¿Por qué? Porque yo viví esa experiencia. David aquel día pudo levantarse y enfrentar al gigante porque traía la experiencia de haber matado al oso, traía la experiencia de haber matado al león. Los equipos ganan cuando el líder es experimentado. Puedo hablar con personas que han perdido seres queridos y puedo ayudarles porque yo viví eso. Puedo hablar con personas que su familia se divorció y decirles: a los 15 años de edad mis padres se divorciaron, no conocíamos a Dios. No teníamos el conocimiento de Dios, no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón. Nuestra familia se desbarató por completo. Puedo hablar de eso y la experiencia, el dolor que se siente, pero también puedo hablar del poder restaurador de Dios, que Dios sanó la relación de mis padres. Mis padres conocieron al Señor, se volvieron a casar, otra vez están como padres, como mis padres, casados otra vez, y Dios sanó y restauró a toda la familia. Ese mismo Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Son experiencias que uno ha vivido, que uno ha conocido el poder restaurador de Dios. Y entonces cuando tú como líder te levantas y les dices: yo he vivido eso, así es como se vence, así es como se puede caminar. ¿Qué hace? Todo el equipo se levanta y sí podemos, y entran a la acción. Eso es lo que hizo David aquel día.
Los equipos ganan cuando su líder es experimentado. Los equipos con líderes experimentados tienen una ventaja definitiva sobre aquellos que no los tienen. Por ejemplo, Saúl, él era el líder, él es el que debió de haber ido contra Goliat, pero no tenía la experiencia. No había experimentado victoria a través de Dios. David sí. La vida de David subraya la importancia del liderazgo en el equipo. Primer punto dice, el personal determina el potencial del equipo. El personal determina el potencial del equipo. La vida de David subraya la importancia del liderazgo en el equipo. El personal determina el potencial del equipo. El siguiente punto dice, la visión determina la dirección del equipo. La visión determina la dirección del equipo. Siguiente punto. La ética de trabajo determina la preparación del equipo. La ética de trabajo determina la preparación del equipo. El liderazgo determina el éxito del equipo. El liderazgo determina el éxito del equipo. Sí. David comprendía que los líderes delegan autoridad y responsabilidad para trabajar a aquellos que ejecutan el trabajo. David comprendía lo siguiente, que los líderes delegan autoridad y responsabilidad para trabajar a aquellos que ejecutan el trabajo. Siguiente punto. Los líderes crean un ambiente en el que cada miembro del equipo quiere ser responsable. Los líderes crean un ambiente. ¿Sí está bien? ¿Sí vamos bien? ¿Sí, lo que estoy diciendo está en sus apuntes? Ok. Es que los vi así como que de repente dudando, entonces quiero asegurarme. Los líderes crean un ambiente en el que cada miembro del equipo quiere ser responsable. Siguiente punto. Los líderes preparan el desarrollo de las capacidades personales. Los líderes preparan el desarrollo de las capacidades personales. Siguiente punto. Los líderes aprenden rápido y animan a los demás a aprender rápidamente. Los líderes aprenden rápido y animan a los demás a aprender rápidamente. Estamos hablando de la ley de la ventaja. La diferencia entre dos equipos talentosos es el liderazgo. Todo tiene que ver con liderazgo. Para que algo logre éxito, si logra éxito, tiene que ver con liderazgo. Si no lo logra, tiene que ver con liderazgo. ¿Sí? Y en esta ley vimos que fueron 4 cosas. Los equipos ganan cuando su líder es fiel, obediente, valiente y experimentado.